y después entregarán los reconocimientos. Ustedes están cansados y nosotros también, Igualemos los descansos. Ay, Dios mío. Hay que estar loca para venir vestida de charra, Loca. La charra esa que viene, que dice que está ahí afuera. Hay que estar loca. Va a dar comienzo a la última parte de estas jornadas, que se denomina perspectiva de la defensa, e intervienen César Esquinanca Muñoz, del Instituto Federal de la Defensoría Pública, y Jesús Zamora Pires, abogado postulante. Tiene la palabra el compañero. Muchas gracias. Las novenas jornadas sobre justicia penal, con el eje temático o la reforma constitucional sobre la justicia penal y seguridad pública, son una oportunidad inmejorable para reflexionar respecto a la iniciativa aprobada por el Congreso de la Unión, que está siendo objeto de revisión por las legislaturas de los estados. En lo que concierne a esta mesa 6, para mí es un privilegio compartir con el doctor Jesús Zamora Pires la colaboración del doctor Rafael Márquez Piñero. Se nos ha encomendado el análisis de esta reforma desde la perspectiva de la defensa. En breve referencia a las causas motivadoras de la reforma, es necesario mencionar la situación de inseguridad que prevalece en prácticamente todos los rincones de nuestra patria, que tiene al ciudadano en perpetua zozobra, con el temor de ser víctima de la delincuencia en su más amplia expresión, lo que perturba su entorno familiar. La nota roja que prevalece en todos los medios de comunicación, impresos y electrónicos, en ocasiones magnificada, se traduce en la certeza de que en cualquier momento podemos ser asaltados en nuestros domicilios, al deambular por las calles, al transitar en nuestros vehículos, en los parques, los restaurantes, las iglesias y hasta los cementerios. Más preocupante aún es la posibilidad de ser víctima de un levantón o de un secuestro express, términos de nuevo cuño que identifican conductas delictivas antes desconocidas, de un secuestro en el concepto tradicional o de extorsiones vía telefónica con amenazas a la integridad y la vida de nuestros familiares más queridos. No debe soslayarse que, para llegar a esta situación, a la delincuencia que podríamos calificar de ordinaria, se ha sumado una extraordinaria con el carácter de organizada y vinculada básicamente con el narcotráfico, el robo de vehículos, la trata de personas, el tráfico de armas, la prostitución, el contrabando y hasta la migración. Las causas generadoras, variadas y complejas, van de la pobreza, la ignorancia, el desempleo y la marginación social, a la imitación extralógica y el poder económico sin límites de las mafias, que corrompe y ha terminado por permear en amplios sectores de la sociedad, incluyendo los vinculados con la procuración y administración de justicia. Las medidas hasta ahora adoptadas para abatir en especial a la delincuencia organizada, que van de una ley de excepción a la intervención misma del ejército en su combate, desafortunadamente no han tenido los resultados que la sociedad con razón reclama. Más aún,
Las imágenes de las tanquetas, los helicópteros y vehículos militares, de la tropa avanzando por veredas, carreteras y en las ciudades mismas, corresponden a una situación de guerra que termina por crispar a esa sociedad. A ello contribuyen los medios de comunicación que llevan recuentos macabros de las bajas, que como verdaderos partes de guerra nos indican cuántas personas pierden la vida al día, al mes y al año. Así sabemos que en el año de 2007 el número de muertos fue de casi 10 diarios, y que en el año que cursa las víctimas ya superan el millar. Se llega incluso a detalles porcentuales, especialmente en los medios impresos, que publican cuadros con la especificación de cuántos de los muertos eran delincuentes o supuestos delincuentes y cuántos miembros de las fuerzas del orden. Con independencia de las causas generadoras que tienen que ver con desigualdades sociales, son trascendentes la incapacidad de los cuerpos policíacos, las deficiencias de las investigaciones y la corrupción, que sumadas derivan en una impunidad que a mi juicio es el principal factor del incremento de la criminalidad en nuestro país. Por si esto fuera poco, debemos agregar el absoluto fracaso de los sistemas penitenciarios que, lejos de readaptar, perfeccionan al delincuente, lo que no es posible revertir con solo señalar la educación, la salud y el deporte como medios de lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad en el cambio propuesto por las reformas. Ese panorama lleva a concluir que son muchos los caminos que deben transitarse para abatir la delincuencia, terminar con la impunidad y devolver la seguridad y tranquilidad perdidas. Uno de ellos, aunque desde luego no el único, es el de las reformas constitucionales que motivan estas jornadas y el de las legales por venir. Perspectiva de la defensa. Para una sociedad asustada y atemorizada ante el fenómeno delincuencial, las reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo Federal y aprobadas por el Congreso de la Unión son una verdadera tabla de salvación para su difícil situación. Para no sufrir decepciones, debe decirse que esas reformas y las legales que se avecinan por sí solas no son la solución de un problema que, por su complejidad, requiere de multiplicidad de acciones que abarcan tanto las causas generadoras como su resultado y sobre todo la prevención, que es la que en el futuro habrá de devolver la tranquilidad perdida. Por lo que se refiere a la iniciativa aprobada por el Congreso, como todas las reformas tienen aspectos positivos y otros que preocupan, de manera que lo importante es su análisis ponderado desde las diversas perspectivas que con tanto acierto definieron los organizadores de estas jornadas. Desde la perspectiva de la defensa, por ejemplo, es trascendente el reconocimiento expreso en el artículo 20, apartado B, fracción 1, del principio de presunción de inocencia, uno de los reclamos principales porque aparta nuestro proceso penal de rastrellos inquisitivos que en el presente arrojan al imputado la carga de probar su inocencia frente a pruebas no siempre apropiadas con pulcritud por el órgano acusador. Es cierto que de una interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que ese caro principio se encuentra contenido de manera implícita en la norma suprema. Sin embargo, esta interpretación jurisprudencial, como toda sujeta a cambios, no tiene la misma contundencia que el reconocimiento expreso del principio en el texto constitucional. En contrapartida, preocupa desde el punto de vista de la defensa
que en el artículo 16, párrafo 7, se legitime el arraigo de una persona decretado por autoridad judicial a petición del Ministerio Público, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, y sin que pueda exceder de 40 días, prohibición que la propia norma exceptúa al prevenir que podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen, sin exceder los 80 días. La preocupación deriva de que el arraigo implica, nos guste o no, la aplicación de una pena anticipada para efectos de investigar la responsabilidad del imputado en un hecho delictivo, lo que por otra parte es obvio que contradice abiertamente el principio de presunción de inocencia. No obsta en contrario que esta desafortunada figura se vincule con delitos de delincuencia organizada, con medida que la experiencia demuestra la ligereza con la que este concepto se maneja y que en la práctica lleva, a pretexto precisamente de tratarse de delincuencia organizada, a la detención hasta por 90 días, al término de los cuales, en no pocos casos, el arraigado es dejado en libertad por no contarse con elementos demostrativos de su culpabilidad, sin que se le pueda resarcir de los días que permaneció privado de su libertad, que se convierte así en una pena anticipada impuesta sin justa causa. No está por demás mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por estas y otras razones, ha considerado inconstitucional la figura del arraigo. Carga de la prueba y flexibilización de las normas. En otro rubro, satisface con congruencia con el principio de presunción de inocencia, se establezca en el artículo 20, apartado A, fracción 5, que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, o sea, al Ministerio Público, conforme lo establezca el tipo penal. Desde la perspectiva de la defensa, constituye un avance el que no sea el imputado quien tenga que probar su inocencia, que es lo que en la práctica prevalece en el sistema actual. No obstante lo anterior, sin reconocer la intención del legislador de regular el sistema procesal penal acusatorio, aplicar modificaciones al sistema penitenciario y de seguridad social, y aquí cito textualmente, con el fin de dotar al Estado de elementos suficientes que permitan combatir la criminalidad, la impunidad, así como procurar e impartir justicia en forma pronta, clara y expedita, garantizándose de esa forma la seguridad y sistema de impartición de justicia a la población en general, hasta aquí la cita. Es oportuno señalar que la flexibilización de las normas para lograr ese objetivo podría derivar en situaciones que afectan el derecho de defensa. En ese entorno parece ubicarse las reformas al artículo 16, que en lo referente a la orden de aprehensión previenen entre los requisitos para su liberamiento el que obren datos que establezcan que se ha cometido un delito y que la ley señale como delito, de un hecho que la ley señale como delito, y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Con esta simplificación normativa, es mayor el riesgo de que en contra de cualquier persona, aun siendo inocente, se libre un mandamiento de captura. Además, es preocupante que se introduzcan, por una parte, criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, el artículo 21, párrafo 7, y por otra, que para que el juez condene sea suficiente que exista convicción de la culpabilidad del procesado, artículo 20, apartado A, fracción 8. Esto es así porque, en el primer caso, queda la subjetividad del Ministerio Público un acto procesal tan importante como el ejercicio de la acción penal. En el segundo, se deja de lado el concepto de prueba plena que se requiere para el dictado de una sentencia condenatoria, sustituyéndole por el elemento convicción, que también cae en el terreno de la subjetividad. Desde otro punto de vista,
el cambio de denominación de la resolución de término constitucional, que de auto de formal prisión pasa a ser auto de vinculación a proceso. También se ubica en la línea de flexibilizar la norma al señalar en el artículo 19 que al dictarse deberán expresarse, entre otros, los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en él. La consecuencia es que, bajo este concepto, los requisitos necesarios para sujetar a proceso a una persona sean más fáciles de cumplir que los relativos a la comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado. Derecho de defensa. En lo que respecta estrictamente al tema, constituye un avance indudable que en el artículo 20, apartado B, fracción 8, conservándose el concepto de defensa adecuada que ha resultado trascendente, se establece que ese derecho lo ejercerá el imputado por abogado elegido libremente desde el momento de su detención. Se suprime así la posibilidad de que el imputado sea defendido por persona de su confianza, lo que es un acierto porque si bien esta figura tiene una justificación histórica, en la actualidad lo único que genera son abusos e indefensión, particularmente en la averiguación previa, ya que en un proceso penal cada vez más técnico, nada puede defender quien no sea perito en derecho e inclusive experto en la materia penal. La invocada fracción 8 también previene que si el imputado no puede o no quiere nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. En este aspecto, la reforma deja a un lado la figura del defensor de oficio, que a través de los años se fue desgastando hasta perder credibilidad, indudablemente por falta de apoyo, adoptando la del defensor público que se introdujo en la Ley Federal de Defensoría Pública de 1998 y que implica una concepción diferente de lo que es la defensa pública. Sin embargo, es de llamar la atención en que la designación del defensor público en las hipótesis previstas solo se atribuye al juez, porque dejando a salvo la situación en la alzada, considerando que en la denominación genérica de juez queda comprendida la del magistrado, podría interpretarse que en la averiguación previa el Ministerio Público no tiene la obligación de designar al defensor público cuando el imputado no puede o no quiere nombrar un abogado, con lo que se le dejaría en absoluto estado de indefensión. No está por demás recordar que para hacer realidad el derecho de defensa en esa fase procedimental, que durante años fue coto privado del Ministerio Público, fue necesario que en la reforma de 1993 se estableciera en el artículo 20, apartado A, párrafo final, que entre otras garantías, la de defensa adecuada también debe ser observada durante la averiguación previa. Y que precisamente por no existir disposición en la norma suprema ni en la procesal al respecto, el Ministerio Público en la actualidad considera que la garantía se satisface cuando se designa a una persona de confianza, aun cuando no sea perito en derecho, eludiendo así la designación del defensor público con obvia afectación a los intereses del indiciado. La experiencia nos ha demostrado sobradamente, y así lo hemos expuesto en diversas ocasiones, que esas personas son de confianza, pero de la gente del Ministerio Público y no del indiciado. En otro aspecto, es trascendente que por primera ocasión la defensa pública como institución sea motivo de atención de la norma constitucional al establecer en el sexto párrafo del artículo 17 que la Federación, los estados y el Distrito Federal
garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores públicos no podrán ser inferiores a las que corresponden a los de la gente del Ministerio Público. Hasta aquí el texto del 17. Ahora bien, tanto el artículo 20 de la Constitución de 1857 como el también 20 de la Constitución de 1917 hacen referencia al defensor de oficio que deberá designarse al inculpado cuando no quiera o no pueda nombrar defensor particular, pero nada establecen en cuanto a la institución responsable de la prestación de este servicio. Se refieren a quien lo proporciona, pero no a quien debe regular ese servicio. Aun cuando trascendente la reforma, en el sentido al que di lectura, desde mi punto de vista no colma el vacío, porque tomando en consideración que igual en el foro federal que en el local, aproximadamente en un 80% de los procesos tramitados intervienen los defensores públicos o de oficio, hace falta establecer en la norma suprema los principios básicos de la institución que permitan modernizar su marco normativo, fortalecerla financieramente, dotarla de recursos humanos y materiales que garanticen su adecuado funcionamiento en beneficio de los marginados sociales. Esto es tanto más importante si no se pierde de vista que en cuanto a la Defensoría Federal se han obtenido sensibles avances en la última década, no ocurre lo mismo con las defensorías del fuero común, que por lo general subsisten en la marginación y en el olvido. Establecer esos principios básicos obligaría a las legislaturas locales a establecer leyes uniformes en lo esencial que garanticen la eficacia y la eficiencia de los servicios de defensa pública que se proporcionan en toda la República. No es admisible que en la actualidad prácticamente todas las defensorías de los estados estén en el ámbito de los poderes ejecutivos, generalmente vinculadas a las secretarías de gobierno y en ocasiones a oficinas de muy bajo nivel. No es aceptable que tengamos defensores de oficio que perciben 3.400 pesos mensuales en el estado de Morelos o 4.500 pesos en Campeche y que la media nacional de percepción de los defensores de oficio escasamente llegue a los 10.000 pesos. Sin instituciones correctamente ubicadas en la estructura del Estado, con independencia técnica y operativa y dotadas de suficientes recursos presupuestales, la referencia en el texto constitucional de poco servirá en la práctica. Por lo demás, la homologación de las percepciones de los defensores a las de los agentes del Ministerio Público parece no ser afortunada, porque en el ámbito federal los defensores públicos perciben mayores emolumentos que los agentes del Ministerio Público, y porque en el ámbito local la constante es que esos agentes no tengan percepciones importantes, de tal manera que los defensores quedarían sujetos a la misma situación de penuria de los agentes del Ministerio Público. Mientras no se destinen recursos suficientes para remunerar dignamente a los defensores públicos, será difícil reclutar a profesionales del derecho debidamente capacitados e imposible exigirles dedicación de tiempo completo a su función, supuesto que los salarios que perciben son insuficientes para garantizarles una vida digna a ellos y a sus familiares. Y no olvidemos, quiero reiterarlo, que prácticamente en el 80% de todos los procesos penales, tanto federales como del orden común, quienes intervienen son los defensores públicos. Una última reflexión. No olvidemos que en el nuevo modelo de proceso penal contradictorio, adversarial y oral,
Al defensor público corresponderá desempeñar un papel fundamental. Si no se pone atención y se destinan recursos financieros suficientes a las instituciones responsables de la prestación del servicio, el equilibrio procesal buscado, el sistema garantista, será ilusorio y la reforma necesariamente fracasará. Es lamentable que en este largo proceso, aunque corto ante las cámaras, como nos recuerda el doctor García Ramírez, nunca se haya escuchado la voz de la Defensoría Pública. Nunca se haya permitido tratar las preocupaciones en una sociedad en la que por las desigualdades sociales, si no existen defensorías fuertes, organizadas, dotadas de recursos humanos y materiales suficientes, no habrá una justicia completa. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Jesús Zamora Pir, abogado postulante. Gracias, señor moderador. Mi agradecimiento a la doctora Olga Islas, al doctor Sergio García Ramírez, por invitarme a participar en estas que hasta ahora han sido interesantísimas jornadas. Señores, una conferencia es un acto académico en el cual alguien que tiene conocimientos especiales sobre una materia imparte al público esos conocimientos. Yo no tengo conocimientos sobre la reforma constitucional, no tengo nada que darles al respecto. Creo que nadie los tiene, porque no podremos conocer esa reforma, su verdadera extensión y su impacto, hasta que sea reglamentada en los códigos de procedimientos penales. Parafraseando a Winston Churchill, les diría: no tengo nada que ofrecerles más que dudas, preguntas y cuestionamientos. Pero esos con todo gusto los comparto con ustedes. Cuando doy lectura al texto aprobado por el Congreso y cuando me interrogo sobre él, las principales inquietudes que tengo giran alrededor de dos temas, que son los que voy a tratar. El primero es el juicio oral es un juicio escrito, y el segundo es el juicio oral es un excelente método de administración de justicia a condición de que no lo usemos. Y no se rían ustedes, no estoy bromeando, el tema es muy dramático y está en juego la justicia penal mexicana, pero espero que lo que voy a exponer justifique yo estas afirmaciones. Primera, el juicio oral es un juicio escrito. Se inicia el juicio oral, se presentan los testigos, el defensor, el Ministerio Público interrogan verbalmente, los testigos contestan verbalmente, se presenta un perito, da su dictamen en la misma manera, las partes formulan sus alegatos, siempre oral, y digo yo, bueno, pero de todo eso debe quedar una constancia escrita. Es forzoso, es necesario que quede una constancia escrita. En los Estados Unidos, donde tienen una justicia oral, en Inglaterra, donde tienen una justicia oral, en nuestra Suprema Corte de Justicia, todo aquello que se dice se registra por escrito mediante los servicios de estenógrafo. Esto es indispensable en virtud de que tenemos por ahí un artículo 16 constitucional que dice que la decisión del juez debe ser fundada y motivada. Y ante un auditorio de juristas me dispenso de expresar y de explicar en detalle lo que es motivar. Nuestros jueces motivan transfiriendo lo que dijo este testigo o lo que dijo este perito para expresar las razones por las cuales resuelven de una determinada manera. Y esa motivación del juez
va a ser la base para que posteriormente las partes expresen sus agravios en la apelación y en los consecuentes recursos y amparos que deban de interponer. Y esto, cuando pensé en venir a exponérselos, concluía diciendo: necesitamos preparar estenógrafos, necesitamos preparar centenares, ¿qué digo centenares? Miles de estenógrafos que no tenemos, y que desde luego van a ser un costo adicional a los muchos costos que la implementación de esta reforma exige. Pero en alguna de las mesas de estos foros se nos anunció que en los códigos procesales penales que se están preparando se elimina o se limita seriamente el recurso de apelación. Y entonces ahí ya no hace falta que el juez motive, el Tribunal de Apelación no va a revisar sus motivaciones, sino tan solo la argumentación jurídica, y esto nos lleva un poco como al sistema de un juicio por jurados. En un juicio por jurados, el jurado no tiene que motivar su decisión, el jurado resuelve en conciencia. El acusado es culpable, ¿por qué? Porque el jurado considera que es culpable, basta con eso. Y claro, en un juicio por jurados no es posible concebir un sistema de apelación. Nadie puede revisar en apelación lo que es simplemente el resultado de un acto de conciencia del jurado. Pero esto ya cambia totalmente la perspectiva de las cosas. Mi ya muy larga experiencia como abogado litigante me ha llevado a tener la absoluta confianza de que los asuntos que son confiados a mi despacho y que mi despacho lleva a la atención de los tribunales serán resueltos en una forma justa. Sé que en el camino puedo encontrarme a un juez ignorante. Quizá me voy a enfrentar a las presiones de la opinión pública o del poder político. ¿O qué digo? Puede haber un juez corrupto. Muy pocos lo son. Nuestros jueces en general son honrados y capaces, pero hay excepciones. No me importa. Tengo la apelación. 3 magistrados revisarán la sentencia. Y yo expondré mis agravios. Y luego viene el amparo. Y en un tribunal colegiado, 3 magistrados federales de gran prestigio, de gran experiencia, volverán a revisar todo aquello. Y al final del camino, yo tengo confianza de que en el sistema mexicano se puede obtener justicia. Bueno, pero si el juez ya no tiene que motivar, y si ya no tengo apelación, y eso implica que el amparo también tendrá que ser reformado dramáticamente, entonces, señores, y con esto concluyo esta parte, lo que yo veo es una pérdida dramática de la calidad de la justicia mexicana. Y ahora voy a lo siguiente. El juicio oral merecedor de todos los elogios, a condición de que no se le aplique. El juicio, tal como lo describe la reforma, es un juicio oral, es un juicio público. El juez tiene que estar presente en todos los momentos del procedimiento y la audiencia se sigue en forma ininterrumpida hasta que finalmente se resuelva. ¿Se puede hacer justicia? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ese no es un buen sistema, es un sistema excelente. Ojalá que pronto sea implantado en México, pero hay un pequeño negrito en el arroz. Hay un pequeño problema. No yo, sino el propio legislador reconoce que el sistema no da. El sistema no tiene capacidad para resolver todos los casos, solamente unos pocos. Y el legislador corre y se pisa las manos por establecer una serie de vías de escape. El criterio de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, los medios alternativos de solución de controversias, la confesión del acusado, las formas en las cuales el juicio se interrumpirá antes de llegar a su fin. Y claramente se nos dice que la intención es de que
el gran volumen de los casos, el 70, el 80, el 90% más, se vayan por las vías alternas y no por el juicio oral. Bueno, en este caso, la opinión pública se ha equivocado de cabo a rabo cuando ha denominado a esta reforma la reforma del juicio oral. Deberíamos mejor denominarla la reforma de los medios alternativos. Antes de ocuparme, si me alcanza el tiempo, un poquito más en detalle de estos medios, déjenme platicarles algo que viví. En los Estados Unidos hay un sistema más o menos así. Los abogados norteamericanos se llenan la boca diciendo de que el sistema de justicia norteamericano es el sistema de jurado popular, garantía eximia que consagra la Constitución de los Estados Unidos. Falso. El sistema de justicia norteamericano en el 95% de los casos es el sistema de plea bargaining, el sistema de negociación del alegato. Y el jurado popular es la excepción que confirma la regla, es algo que se aplica en muy pocos casos y que yo, en mi personal opinión, pienso que se conserva porque da excelentes programas de televisión y algunas películas que vale la pena verlas. Bueno, algún día, ojalá no suceda eso, en México tendremos que decir que nuestro sistema no es el sistema de juicio oral. Pero decía que les iba yo a contar una anécdota. En alguna ocasión se acercaron a mí dos hermanos, poderosos y muy ricos e importantes hombres de negocios mexicanos, que habían hecho también algunas inversiones en Estados Unidos y los habían acusado en Estados Unidos y en México con motivo de esos negocios. Y me pedían que yo coordinara su defensa, que me hiciera cargo en su totalidad de su defensa en México y que coordinara su defensa en Estados Unidos. Fui entonces a Estados Unidos y contraté los servicios de 2 despachos de abogados para que defendieran cada despacho a uno de los hermanos, porque los abogados norteamericanos afirmaban que habría un conflicto de intereses si defendían a los dos. Les planteé el caso, les llevé las pruebas y finalmente hablé con uno de ellos y le dije: ¿qué va usted a hacer? ¿Qué táctica de defensa recomienda? Y me dijo: yo recomiendo que este hombre se declare inocente y pidamos un juicio por jurado. Muy bien. Fui a venir al segundo y le hice la misma pregunta. Yo recomiendo que hagamos una negociación y se declare culpable. Le dije: oiga, explíqueme, ¿por qué, si el caso es el mismo, si la acusación es la misma, las recomendaciones discrepan? Me dijo: muy sencillo. Es que yo soy especialista en negociaciones y mi colega es especialista en defensas. Yo preveo que eso va a suceder en México. Yo preveo que en México ya no habrá abogados penalistas a secas, sino abogados penalistas que se especializan en medios alternativos y abogados penalistas que se especializan en juicios. Yo preveo que los abogados que más se van a ver llevados por una serie de circunstancias a especializarse en los medios de negociación alternativa van a ser los abogados que se ocupan de la defensa de oficio. Recuerden que en México, y esto es un poco igual en todo el mundo, algo así como el 85% de todos los casos los llevan los abogados de oficio. Los medios alternativos son muy nobles para el juez, le quitan trabajo. Son muy nobles para el Ministerio Público, le quitan trabajo. Son muy nobles para el defensor de oficio. El defensor de oficio es un hombre que por un salario fijo y muy corto, según nos informó el magistrado César Esquinca, tiene que llevar un gran número de asuntos. Entonces, todos ellos van a hacer una presión sobre el acusado para que acepte cualquiera de los medios alternativos de justicia, porque para todos ellos representa un escape rápido. Y pienso que mayoritariamente los juicios orales van a ir a dar a las manos de los defensores privados. Cuando yo veo todo esto,
cómo nos están vendiendo el juicio oral como una maravilla, y cómo a punto y seguido nos piden que no vayamos, que no transitemos por esa vía, me imagino a alguien que necesitara transportar a 40 personas, que pidiera a alguien que le diera un transporte adecuado y ese alguien llegara y le dijera, acá está, vehículo último modelo, motor muy revolucionado, 400 caballos de fuerza, y no sé qué calidad de pintura, vestiduras de piel. Tiene un solo problema, es un vehículo sport de 2 plazas, no es lo que se necesitaba, pero en fin. Y ahora, en el tiempo que me quede, menciones rapidísimas a las vías de escape. Criterio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal. Hay 2 alternativas, criterio de legalidad, criterio de oportunidad. Conforme al criterio de legalidad, siempre y en todo caso que se reúnan los elementos que la ley exige para ejercer la acción penal, el Ministerio Público la ejercerá. Criterio de oportunidad, mientras no vea yo cómo lo van a reglamentar en los códigos de procedimientos, pues es, aun cuando se reúnan los elementos, el Ministerio Público puede o puede no ejercer la acción penal. Imagínense ustedes qué fuente potencial de corrupción. Mecanismos alternativos. ¿Cuáles pueden ser? Porque la Constitución, que a lo largo de toda la reforma se produce, el legislador se produce con una vaguedad inmensa, habrá mecanismos alternativos. ¿Y cuáles pueden ser los mecanismos alternativos? Desde luego me parece imposible que sea el arbitraje. ¿Habrá árbitros ahora que puedan condenar a 20 años de prisión? Lo encuentro inaceptable. Bueno, pero la mediación sí podría ser. Pero digo yo, la mediación puede aplicarse el día de hoy, no necesitamos la reforma constitucional. En todos aquellos delitos que se persiguen a petición de parte, el ofendido, gracias o no a la intervención de un mediador, puede decidir no ejercer la acción penal, no formular la querella. Y si ya la formuló, en cualquier momento puede decidir otorgar el perdón del ofendido. ¿Para qué necesitábamos la reforma constitucional? Pero al decir esto, de inmediato demuestro mi ignorancia, porque ya también hubo acá un representante de la Procuraduría de Nuevo León que nos dijo que en Nuevo León están mediando y resolviendo los delitos que se persiguen por querella y los delitos que se persiguen de oficio, con una pena, si mal no recuerdo, hasta 8 años de prisión. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El particular ahora va a renunciar a la acción pública. Bueno, no cabe duda de que los nuevos juristas están dándole a los conceptos un nuevo significado. Eso a mí me parece monstruoso y de nuevo me parece una muy fuerte potencial fuente de corrupción. Es decir, lo que yo veo al ir analizando es que los problemas que indudablemente tiene nuestro sistema actual no estoy muy seguro de que queden resueltos. Pero algo nuevo nos trae la reforma. Nos trae potencialmente un número enorme de problemas que no teníamos. La confesión es y no es una confesión, no es el how do you plead de los Estados Unidos, guilty or not guilty, no dice la Constitución que se va a declarar culpable, dice que el acusado puede reconocer su participación en los hechos. Reconocer su participación en los hechos no es declararse culpable, pero eso obliga al juez a dictar sentencia. Yo afirmo y pienso que esa sentencia puede ser una sentencia absolutoria, porque aun cuando el individuo, el procesado, haya reconocido su participación en los hechos, bueno, sí, pero
aún es posible que lo alegue o no el acusado, haya causas de exclusión del delito, como la atipicidad o la legítima defensa. También es posible que haya causas de extinción de la pretensión punitiva, tal como la prescripción. Y el juez, al dictar esa resolución, tendrá que ver qué es lo que hace. Y además dice que dictará la resolución si hay, además de la confesión, pruebas que afirmen aquella. Y cuando leo esto, y si todavía nuestro moderador me da unos momentos, me pongo a pensar que esta disposición abre una oportunidad de oro para los abogados defensores. Imagínense ustedes, me confía en la defensa de un individuo. No cabe duda de que él participó en los hechos imputados, pero yo tengo una serie de argumentos en su defensa. Entonces, in limine litis, al principio lo llevo a que reconozca su participación y aviento todo el peso de mi defensa, todos los argumentos. El juez tiene que dictar de inmediato la sentencia. Y del otro lado, del lado de la acusación, ¿qué hay? No hay nada. No hay nada. El Ministerio Público todavía no empieza a trabajar. De acuerdo con estas reformas, el Ministerio Público mandó algo muy esquemático para iniciar el procedimiento. Gano el juicio y termino antes de que siquiera haya iniciado el juicio. Pero en fin. Un tema futbolístico. ¿Ya vieron ustedes el autogol terrible que se anotó el legislador cuando autorizó el ejercicio privado de la acción penal? Toda la filosofía de la reforma es: vamos a despresurizar el sistema penal, medidas alternativas, confesión y, al final, ejercicio privado de la acción penal. Creo que todos ustedes tienen experiencia en la administración de justicia en México. La amenaza penal es mucho más enérgica, mucho más temible que la amenaza civil. Los abogados llevan constantemente a la Procuraduría incumplimientos de contrato a los que pretenden disfrazar de fraude. Yo he escuchado repetidas veces a procuradores quejarse diciendo: quieren convertirme en agencia de cobranzas. Afortunadamente el Ministerio Público, ese Ministerio Público que tanto escuchamos criticar, llena una función de sedazo. Cuando ustedes ven las estadísticas de las procuradurías y ven que hubo no ejercicio de la acción penal en 70% de las denuncias y querellas presentadas, yo creo que más de la mitad de esos casos son créditos civiles y mercantiles que alguien quiso disfrazar de fraudes y que la Procuraduría correctamente lo detuvo. Ahora viene el legislador constituyente y remueve el dique de la Procuraduría. Todos esos casos, como un tsunami, como una luz, van a caer sobre los jueces, impidiéndoles hacer una labor, impidiéndoles llevar a cabo los juicios orales, porque van a estar quitándose de encima todas esas acciones privadas. Bueno, habría más que decir, termino ahí, diciéndoles que yo veo en la reforma una terrible amenaza de que nuestro sistema de justicia pierda en calidad y pierda en cantidad, es decir, en la cantidad de asuntos que pueden realmente ser sometidos a un proceso penal. Muchas gracias. Y lo mismo le digo a usted. Vamos a ver, antes de que empiecen responder a las preguntas, que no son muchas, quiero advertirle que va a clausurar esta jornada la doctora Olga Isla con el secretario académico de este instituto, doctor Juan Vega, y quien se entregarán ahí los reconocimientos. Gracias, doctor.
Una pregunta que me hacen: ¿estarán capacitados los defensores públicos para llevar a cabo juicios orales? ¿Aumentará el presupuesto otorgado al Instituto de Defensoría? ¿Qué opina de la reforma? En cuanto a su último, la opinión de la reforma, desde la perspectiva de la defensa, traté de explicarlo en mi intervención. La primera parte: en este momento tendría que convenir que no están capacitados los defensores públicos para llevar los juicios orales, como pienso que el 99% de los abogados en México no lo están. Sin embargo, lo importante es que lo que concierne a la institución a mi cargo, nos hemos ocupado ya de este problema. Desde el año pasado estamos trabajando en este aspecto. Ya se impartió el año pasado un primer curso de los elementos de la oralidad en el juicio penal, que creo yo que es lo que nos conviene mientras no se conocen las reformas procesales. Que en este momento, hoy terminaron las inscripciones para la segunda etapa de este curso, que nos ha resultado muy atractivo. Debo decir que del primero, los que de viva voz enviaron a toda la República, a nuestras delegaciones, se recogieron las opiniones de todos nuestros defensores, y con esas opiniones pudimos implementar la segunda etapa. Entonces sí estamos trabajando en esa preparación que va a ser fundamental para la Defensoría Pública. En cuanto a cuestiones presupuestales, con una aclaración, es uno de los aspectos en que el Instituto no tiene autonomía, desafortunadamente. En lo presupuestal depende del Consejo de la Judicatura Federal, pero necesariamente tendrá que incrementarse el presupuesto del Instituto. Si decimos que va a ser uno de los actores principales, yo he insistido en que quizás por el defensor, en el ámbito federal, la situación del defensor es más crítica que la misma juez y el mismo magistrado. Tendrían que enfocarse más los recursos hacia este aspecto de la administración de justicia. Necesariamente, repito, tiene que hacer. Ya en principio logramos que se entienda esta necesidad. Después de un largo litigio, hace algunos días logré que el Consejo me aprobara 75 nuevas plazas de defensor. Precisamente en la página del Instituto, el día de hoy se publica la convocatoria para un concurso abierto, y el día 30 saldrá en el diario oficial. Entonces sí estamos preparándonos para esas reformas. Otra pregunta tiene que ver con fenómenos, como dice, de deterioro de la Defensoría de Oficio, de corrupción que nunca se encuentran, que hay abogados hay defensores que no tienen título. Yo ubicaría estas críticas básicamente en el ámbito de la Defensoría de Oficio, del orden común, porque en efecto hay estados en los que no hace falta ser licenciado en Derecho para ser defensor de oficio. En varios estados existe esa posibilidad. Hay fenómenos de corrupción, indudablemente lo hay, como en todo nuestro sistema de administración de justicia. No quiero entrar en críticas, porque no, esta es la tribuna para hacerlo, a ese sistema en el orden común. En lo que respecta a la institución que está a mi cargo, sí quiero decir que hemos sido muy severos en la forma de controlar a los defensores públicos, que están sujetos a un sistema de supervisión doble, una supervisión directa a través de un cuerpo de supervisores especializados, una supervisión documental, que están sujetos a evaluación permanente. Quiere decir que desde el punto de vista en el sector público, los únicos abogados certificados son los defensores públicos, porque tienen que participar en un concurso abierto para acceder al cargo, y después cada año se ratifica esa certificación a través de evaluación a sus servicios, que es una evaluación bastante severa. Precisamente en esta ampliación de plazas que estoy mencionando, uno de los aspectos que tenemos que cubrir es precisamente de las cargas de trabajo. Es absurdo que se quiera pedir una defensa de calidad a un defensor que tiene que llevar 400, 500 o 1000 asuntos en el año. ¿Qué le podemos pedir a un defensor así? Tenemos que racionalizar. Tenemos lecturas muy interesantes de cuáles son las cargas máximas que puede soportarse con debida dedicación, con eficiencia. Y también no olvidemos que en el ámbito federal los defensores públicos lo son de tiempo completo, que no pueden dedicarse absolutamente a ninguna otra actividad, en ningún orden de gobierno, ni a forma privada.
Me dice si los recursos financieros disminuirán o eliminarán la corrupción de la defensoría de oficio o de defensoría de oficio. Me parece que el tema no estaría por ahí. Creo que no hay vinculación entre una cosa y otra. Creo que el mayor presupuesto en todo caso podría generar corrupción de quienes tienen funciones de administración, funciones de dirección, pero no en los defensores, porque no se van a hacer ellos que van a manejar ese mayor presupuesto. Creo que el mayor presupuesto es fundamental para una defensoría de mayor calidad. Agradezco alguna felicitación y de nuevo que es un reto para la defensoría estas reformas para tratar de seguir avanzando. Dice que el Ministerio Público en la averiguación previa en causa encuadra mal un delito en franco abuso del desconocimiento de la persona de confianza y del presunto. Con la reforma profesional se podrá solicitar una reclasificación del delito. Bueno, creo que esto tendrá que ser motivo en todo caso de la norma procesal, de cómo se va a instrumentar esta reforma. En el sistema actual, decía hace un momento, que precisamente esta situación de la persona de confianza, que si la reforma finalmente entra en vigor ya no existirá, ha motivado terribles abusos. En realidad tenemos que batallar muchísimo en agencias, sobre todo las que están alejadas del centro, en lugares muy retirados, porque pues hay personas que trabajan para el centro del Ministerio Público, hay que decirlo con toda claridad. Entonces estas son las supuestas personas de confianza que ni siquiera conoce en el 99% de los casos el indiciado. El Ministerio Público le pone a esa persona de confianza, no hace falta que sea abogado, ni mucho menos. Logramos documentar un caso pues trágico, y lo menciono porque lo publiqué también en su momento por la indignación que sentí, en algún lugar en el que la agencia vemos que cada vez disminuye más el trabajo del defensor público hasta que dejó de tener trabajo. Nos dimos a investigar y encontramos que siempre es la misma persona de confianza. Y lo más grave es que después de esas investigaciones pues logramos comprobar que esa persona de confianza era la señora que hacía el aseo en la agencia del Ministerio Público. Hasta ese extremo que llega en el abuso de esta figura de la persona de confianza, generando indefensión del indiciado. Desde ese momento, en el procedimiento actual, el Ministerio Público no está obligado a nombrar al defensor público si supuestamente hay persona de confianza. No ocurre lo mismo ante el juez, ante el magistrado, porque si designa a una persona de confianza, el juez y el magistrado tiene que designarle de todas maneras al defensor público. Pero tampoco olvidemos que eso se ha prestado a una situación de falta de ética profesional, porque son muchos los casos en los que abogados con título y cédula pretenden que se les nombre como persona de confianza para eludir la responsabilidad de arrojársela al defensor público. Hemos dado instrucciones muy precisas de que esos asuntos los tenemos que combatir, porque no es posible que toleremos esa situación de falta de ética, y esa sí es corrupción. Una más para terminar. Nos dice así, si como hay defensor público para el imputado, es viable o conveniente para mayor equidad procesal que existan también defensores públicos para las víctimas. Creo que aquí estamos quizás confundiendo dos aspectos, ¿no? El concepto de defensa tiene que ver con el imputado, con el acusado, con el procesado. Otra cosa es el asesoramiento, y no olvidemos que se está tratando de garantizar en el texto del 20 constitucional las garantías esenciales de la víctima o del ofendido. Es una correcta muy importante y muy justa también que se exista esa protección a los derechos, pero no es vía defensor. Podríamos llamarla asesoría jurídica, podríamos llamarle de muchos otros modos, pero no defensa. Defensa siempre está vinculada con el concepto de que patrocina a una persona que usted está acusando de alguna conducta penal. Creo que son las preguntas que se me han hecho. Gracias. Se me formulan varias preguntas, algunas de ellas muy interesantes. No hay oportunidad para contestarlas todas, pero a cambio voy a usar el tiempo de que dispongo para referirme a un tema que mencionan la mayor parte de las preguntas y que me parece muy interesante: la presunción de inocencia.
¿qué es la presunción de inocencia? ¿Qué ganamos en nuestro sistema jurídico con que ahora en forma expresa aparezca en la Constitución? Hay dos garantías gemelas, dos garantías que yo pienso que tienen el mismo contenido. Es la garantía de previo juicio y la garantía de presunción de inocencia, ambas garantías constitucionales. ¿Por qué esa duplicación de conceptos para referirse a lo mismo? Bueno, porque tienen dos orígenes históricos diferentes. Pero primero explicaré por qué son lo mismo. Tenemos que tratar al acusado como inocente. Yo creo que el análisis de la cuestión es, ¿y cómo tratamos a los inocentes? Realmente no sé. Quizás si invertimos la pregunta, ¿cómo tratamos a los culpables? A los culpables los tratamos sancionándolos, privándolos de sus derechos, privándolos de su patrimonio o de una parte de su patrimonio, privándolos de su libertad. A los inocentes no podemos tratarlos así. Y el artículo 14 dice que nadie podrá ser privado de la libertad, de la vida, de sus derechos, propiedades, salvo mediante juicio, garantía de previo juicio. La presunción de inocencia es lo mismo, garantía de previo juicio. El previo juicio es una garantía que se origina en la Carta Magna inglesa, que pasa a las constituciones de los estados británicos en Norteamérica, que pasa al Bill of Rights de la Constitución de los Estados Unidos, y de la cual, porque el Bill of Rights de la Constitución de los Estados Unidos fue una de las dos fuentes, junto con la Constitución de Cádiz, en las que se inspiraron tanto el Constituyente de 1857 como el Constituyente de 17 para redactar el capítulo de garantías, sobre todo en lo que se refiere a las garantías procesales penales de nuestras constituciones. En consecuencia, cuando en las primeras ediciones de mi libro Garantías y Proceso Penal yo estudié el tema, opiné que aun cuando aquí con esas palabras garantía de presunción de inocencia no aparecía en nuestra Constitución, porque esa garantía viene del artículo 9 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, resultado de la legislación de la Revolución Francesa, y esa no fue una fuente en la que se inspiraron nuestros constituyentes, entonces yo dije, la garantía está ya implícita en nuestra Constitución, en tanto en cuanto nosotros ya tenemos la garantía de previo juicio. Esa opinión mía es la misma opinión de los juristas de los Estados Unidos, de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, cuando se enfrentó al problema de si en Estados Unidos había garantía de presunción de inocencia, porque no aparece en el Bill of Rights norteamericano, dijo lo mismo, es la garantía de previo juicio. Años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acá en México, se enfrentó al mismo problema y resolvió lo mismo. No estoy diciendo que tomó la idea de mi libro, simplemente los señores ministros llegaron por su cuenta de riesgo a la misma conclusión. La presunción de inocencia está implícita en la garantía de previo juicio que ya contiene nuestra Constitución. Bueno, ahora viene la reforma y en forma expresa la consagra. No hace daño. Qué bueno que la hayan puesto. Tampoco veo que progresemos mucho. Lo único que sí me preocupa es el manejo que se le dio al concepto. Si se nos vendió como un gran avance, o se quiso vendernos como un gran avance, ya lo teníamos. Y también los autores de esta reforma se afirman los padres de la garantía de publicidad del juicio, que no han leído la Constitución y no han visto que ya está ahí. Y también hablan de un gran éxito, la obligación de que la audiencia sea pública y la obligación de que el juez se presente, y todo eso ya lo teníamos. Algunas de estas cosas, por ejemplo, la presencia constante del juez, a pesar de que la teníamos, no se daba porque era imposible. O sea, la práctica había encontrado una vía de escape
Lo mismo que en los Estados Unidos, la práctica ha encontrado la vía de escape del plea bargaining. Pero yo creo que nuestra vía de escape es, casi habría que decir era, mucho mejor, porque de 100 casos que llegaban a un tribunal se juzgaban los 100 y presidían las audiencias los secretarios, que también son abogados y muchos de ellos tienen muchos años de práctica profesional, y el juez estaba en el local del juzgado y podía resolver un caso, o sea, que de alguna manera lográbamos sacar el 100% de los casos. Ahora nos traen un nuevo sistema, el autosport, ¿verdad?, que nada más le caben 2. Entonces, eso no me parece limpio, el atribuirse los méritos de innovar cuando plus ça change, plus c'est la même chose, ¿no? Mientras más cambia es lo mismo, ya lo teníamos todo eso. En fin, creo que es el tema más interesante de los que me plantearon y me disculpo por no poder contestar todas las preguntas. Muchas gracias. A continuación se van a clausurar las jornadas por la doctora Olga Islas y nuestro secretario académico, doctor Juan Vega. Doctor Juan Vega Gómez, doctor Sergio García Ramírez, señoras y señores, es para mí un honor clausurar a nombre del Instituto estas jornadas. Hoy culminamos las 9ª jornadas sobre justicia penal que año con año llevamos a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta máxima casa de estudios. Como es costumbre, este instituto nunca guarda silencio ante los problemas jurídicos que se presentan en nuestro país. En esta ocasión, el tema central del que se ocuparon las jornadas fue la reforma constitucional sobre justicia penal y seguridad pública. La reforma ha sido sumamente debatida en diferentes foros y debe ser analizada con todo rigor, porque en ella estamos involucrados todos los mexicanos, especialmente porque su contenido no es del todo satisfactorio. Muy por el contrario, en ella se incorporan disposiciones sumamente negativas que fueron subrayadas con preocupación por los ponentes. En una actitud abierta a todas las voces, se analizó la reforma desde las diferentes perspectivas: legislativa, del Ministerio Público, la judicial, la académica, la de las instituciones que defienden los derechos humanos y la de la defensa pública y particular. En las 5 mesas de trabajo se escucharon los diversos enfoques de personas sumamente destacadas, quienes con brillantez nos expresaron su criterio crítico, propositivo e inteligente. A todos ellos nuestra gratitud por su valiosa participación. A los moderadores les damos las gracias por el trabajo realizado. Nuestro reconocimiento con aprecio particular para el doctor Héctor Fierro, director de este instituto, por el apoyo tan decidido para el desarrollo de las jornadas. Asimismo, agradecemos el auxilio que en todo momento nos prestó el doctor Juan Vega Gómez, secretario académico del instituto, y a todo su personal que siempre estuvo activo tanto en la organización como en el desarrollo del evento. A todos los presentes, muchas gracias por su presencia. A muchos de ustedes ya los conocemos con mucha anterioridad porque han sido asistentes frecuentes
constantes a estos eventos académicos realizados en el Instituto. Muchas gracias. Voy a proceder ahora a clausurar oficialmente a nombre del Instituto. Hoy, día 25 del mes de abril, siendo las 20:30, declaramos clausuradas estas jornadas. Muchas gracias, que sean para bien.